una enorme y gigantesca alegría para mi corazón y para el corazón de los ángeles que están aquí en este lugar, dispuestos a derramar ese aceite áureo, ese aceite celestial en la mente de los que se animan a predicar la verdad presente. Le damos una riquísima, pero nutritiva bienvenida a todos los hermanos y hermanas que quieren dejar la lechita y el zapallito aplastadito que con una cucharita se le da en la boca de los bebecitos, porque pobrecito, los bebés no pueden comer por sí mismos. Se les tiene que poner en la boquita, porque o si no, no pueden alimentarse. En esa condición se encuentran millones, no miles, millones de adventistas del séptimo día que son infantes, bebecitos espirituales. Tienen que ser atendidos por una pediatra espiritualmente hablando. Qué triste, hermano. Qué triste. Realmente es una tristeza enorme. Pero lo más maravilloso de todo es que siempre Dios va a tener sus fieles y leales antorchas. Fieles y leales por antorchas. Fieles y leales atalayas que estén dispuestos a darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Hoy le estamos trayendo para ustedes el tema número 424 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Si usted desea comunicarse con este predicador tan odiado, tan calumniado y tan difamado, lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje a este número de WhatsApp que aparece aquí en la pizarra. Tenemos muchísimo material, tenemos mucho alimento. De paso, les cuento, yo suelo decir, tengo la costumbre de decir que tenemos mucho que hemos traído de la panadería del cielo. Es una forma de decir solamente. Pero hace poco, un hermano burlándose de mí, burlándose de este servidor, se puso a decir, ¿y cómo trajiste? ¿Cómo pudiste traer del cielo? ¿Fuiste vos el que trajo o fue el Espíritu Santo? Se dan cuenta, hermanos, cómo la gente ya no sabe más qué hacer para burlarse de un predicador que realmente está predicando la verdad presente. La gente ya no sabe más qué inventar para arruinarnos la vida. Es realmente lamentable. En lugar de unir fuerzas, en lugar de luchar hombro a hombro, los hermanos parece que se deleitan en destruirnos con sus calumnias o difamaciones o con sus burlas. Es realmente tremendo. Pero todo eso se anota en el cielo. Y tarde o temprano, esas personas que nos calumnian
van a recibir su merecido, porque nosotros no podemos hacer justicia por mano propia, pero hay en el cielo un Dios que sabe en qué momento va a hacer justicia. Alabado sea su nombre. Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra pizarra. Acuérdense que este número 12 que aparece acá es la serie completa de los 144.000. Con el tema de hoy completamos 12 temas preciosísimos sobre este tópico, este temario que lamentablemente miles y millones de adventistas del séptimo día se han enredado. Es realmente lamentable, mi estimado, pero millones y millones, no estamos hablando de 600 o 700 personas, no, estamos hablando de miles y millones de personas en todos los continentes enredados con este tema de los 144.000. Y por esa razón, Dios puso en mi corazón hacer esta serie para beneficio de tantas personas que si dejan a un lado su prejuicio, si dejan a un lado su testudez o sus caprichos teológicos, entre comillas, pueden llegar a entender y no solamente a entender, sino también a predicar correctamente esta temática. Muy bien, entonces, el título del tema es paralelos. Paralelo entre dos hablas del pacto y los 144. Oh, mis amados, qué hermosura. Este tema es preciosísimo, demasiado rico, sabroso y a la vez nutritivo. Qué precioso tema tenemos para saborearlo y aprovecharlo al máximo. Vamos a sacarle el jugo, como solemos decir aquí en mi país. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver los paralelos entre la del pacto. Cuando decimos tablas del pacto, nos referimos a las dos tablas de piedra donde Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Entonces, yo encontré 15 acá. Noten, desde el número 1 hasta el 15. 15 paralelos entre las tablas del pacto y los 144. Entonces, vamos a la número 1. Las tablas fueron labradas. Cuando decimos las tablas, me refiero a las dos tablas del testimonio o tablas del pacto. Las tablas fueron labradas. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. Vamos a buscar ese pasaje. Deuteronomios. Acá ustedes pueden ver el paralelo número 1 es fueron labradas. Esta palabra labradas es súper clave. Entonces, lo primero que vamos a ver es Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. Deuteronomio capítulo 10, verso 1. Noten lo que dice. En aquel tiempo Jehová me dijo,
Lábrate. Ojo con esa palabrita porque es clave. Lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y versículo 2 dice, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste y las pondrás en el arca. Entonces, aquí está hablando de las del pacto labradas, fueron labradas. Subrayen la muerte ese detalle. Ahora, ¿sabían ustedes que los caracteres de los 144,000 también fueron labrados por Cristo? Los caracteres de los 144,000, la vida de esas personas también fueron labradas por la mano maravillosa del alfarero divino Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar. Salmo 144, versículo 12. Salmo 144, Salmo 144, versículo 12. Salmo 144, versículo 12. Preciosura de preciosura es este pasaje. Y dice así, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Y ahora bien, subrayen porque acá en mi Biblia está subrayado en rojo la segunda parte del versículo 12. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un Sion. Y no, mi hermano, parece coincidencia, pero no, en la palabra de Dios no existe coincidencia. Acá dice nuestras hijas. Quiere decir que está hablando de mujer. Y mujer es símbolo de iglesia. Quiere decir entonces que aquí estas iglesias, porque dice hijas en plural, estas iglesias como esquinas labradas como las de un palacio pueden representar perfectamente a los 144,000 que van a vivir en la última generación de la historia de este mundo. Bien tenemos Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 9. Noten, hermano, este precioso pasaje dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Noten, hermano, aquí está hablando de Cristo como alfarero divino. De paso, como no puedo dejar de hacer propaganda, vamos a abrir un poco un paréntesis para hacerle una pequeña propaganda. Tengo un tema entero ya grabado sobre Cristo como el alfarero divino. Me hace acordar a este tema, este paralelo que está acá, el número 1, fueron labrados, me hace acordar muchísimo a ese tema que ya lo tenemos grabado y te podemos enviar, que se titula Cristo el alfarero divino. ¿Por qué? Porque Cristo como alfarero divino es el que hace esto.
Él, como el alfarero divino, él sabe labrar nuestros caracteres para el cielo. Pero ningún adventista del séptimo día va a ser labrado por Cristo. Sí, le encanta poner excusas en la palabra de Dios. Ningún adventista del séptimo día va a ser labrado por Cristo si resulta que le encanta poner excusas cuando uno le muestra una luz del cielo. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, ya tenemos el primer paralelo. Acá tenemos el paralelo número uno. O sea, así como las tablas del pacto fueron labradas y después que fueron grabadas, perdón, que fueron labradas, recién se escribió los 10 mandamientos, lo mismo sucede con los 144,000. Ellos fueron primero labrados por Cristo y por el Espíritu Santo, y recién después de eso están en condiciones de recibir el sello del Dios vivo. Si quieres entender bien qué es el sello de Dios, con mucho gusto te podemos enviar el tema. Tenemos varios temas ya sobre el sellamiento y con mucho gusto lo podemos compartir. Vamos ahora al número 2. El número 2, acá. ¿Cuál es el paralelo número 2? Las fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Dónde dice eso? Y vamos a buscar. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice así: y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, vale la pena que hagamos una aclaración. Cuando la palabra de Dios dice que fueron escritas con el dedo de Dios, no se está refiriendo al dedo de la mano. De paso, tengo un tema entero sobre eso. Tema entero sobre qué es el dedo de Dios. Según Éxodo 31, 18. Si usted desea escuchar ese tema, con mucho gusto te podemos enviar. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo con un simple mensaje y te enviamos para que puedas saborearlo al máximo. Entonces, así como las tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios, así también los 144,000 están escritos los 10 mandamientos en sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. No, mi hermano. Sí, como Dios escribió en las con su propio dedo la ley, lo mismo que hizo con los 144,000, escribió su ley en los corazones de ellos. Mucho, mucho ojo con esto. Y ahora vienen los versículos en relación a eso. Vamos a buscar. En primer lugar, vamos a buscar Salmo 48. Salmo 48 es un pasaje preciosísimo.
Salmo 48 dice eso. Noten, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Noten, este pasaje es clave. Ahora, también tenemos Salmo 50, Isaías 51:7. Isaías 51:7. Isaías 51:7. Hermosura de hermosura, ricura de ricura, belleza de belleza. Dice así el versículo 7. Oídme los que conocéis justicia. Y ahora viene. Lo que viene ahora es clave y dice así: pueblo en cuyo corazón está ¿qué? Está mi ley. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y también tenemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y ahora viene, pondré. Noten esa palabra pondré, es lo mismo que escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Hágase el nombre del Señor! Quiere decir entonces que tener la ley grabada o escrita en el corazón o en la mente, porque corazón y mente es lo mismo, eso significa que los 144,000 se deleitan en hacer la voluntad de Dios. O sea, decir que su ley está escrita en sus corazones. Decir que se deleitan en hacer la voluntad de Dios es la misma cosa. Entonces, ya tenemos dos paralelos. Noten, ya tenemos dos preciosísimos paralelos. No se olviden, si desean escuchar el tema, ¿qué es el dedo de Dios? Solicítenlo y con mucho gusto le enviamos. Ahora, el paralelo número 3. ¿Qué es el paralelo número 3? Las tablas del testimonio fueron puestos dentro del arca del pacto. Por eso se llama las tablas del pacto. ¿Por qué? Porque fueron colocadas dentro del arca. Entonces, ¿dónde dice eso? Vamos a buscar. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y ahora viene, y las tablas del pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que las de todo está dentro del arca. Ahora, testimonio para los ministros. La 411.
Aquí vamos a encontrar el paralelo. Noten lo que dice. Hay un pueblo. Hay un pueblo que llevará el arca del pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, acá dice que hay un pueblo que llevará el arca del pacto. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese pueblo? Si la respuesta es sencilla. El pueblo es los representados por este grupo que está acá, los representados por los 144.000. Quiere decir entonces que, así como las tablas del pacto fueron colocados dentro del arca, así también este grupo va a llevar el arca. Y llevar el arca equivale a obedecer su ley. Eso significa llevar el arca. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. O sea que este paralelo que está acá es muy parecido a este que está acá. Estos dos son bastante semejantes. Ahora, vamos al número 4. Paralelo número 4. ¿Cuál es otra razón por la cual Dios puso las tablas dentro del arca? Esta es una pregunta importantísima. Vamos a buscar Deuteronomios capítulo 10, versículo 8. Deuteronomio capítulo 10, verso 8. Deuteronomio capítulo 10, verso 8. Noten lo que encontramos acá, hermano. Este versículo es preciosísimo. Dice así, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, y noten con qué propósito, para que llevase el arca del pacto, para que estuviese delante de Jehová para servirle y decir en su nombre hasta hoy. Noten, hermanos, qué hermosura lo que encontramos acá. Quiere decir entonces que aquí nos encontramos con la tribu de Leví, y la tribu de Leví era la encargada de llevar o transportar el arca. Quiere decir entonces que la tribu de Leví, podríamos decir que también es un símbolo, como veíamos ayer, que Natanael es un símbolo de los 144.000, o sea que podríamos decir perfectamente que la tribu de Leví es un símbolo de los 144.000 sellados del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque acá dice que la tribu de Leví era la encargada de llevar el arca del pacto a que estuviese delante de Jehová para servirle. Y aquí, este versículo 8 tenemos que conectar con Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 2, porque acá nos vamos a encontrar con otro pasaje interesante. Malaquías capítulo 2, versículos 5 y 6. Y noten qué detalle, con qué detalle nos vamos a encontrar acá. Dice así el versículo 5. Mi
pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo les di para que me temieran. Noten ese detalle. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca. La iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Qué uno, hermano, tenemos acá, acá tenemos dos versículos preciosísimos que claramente nos enseñan que la ley de Dios no solamente es para que nosotros la obedezcamos, sino para que podamos enseñar a otros y por medio de eso podamos ayudarle a esa gente para que ellos también se aparten del pecado. Sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, noten que los 144,000 también fueron apartados por Dios para servirle y apartar a otros del pecado. ¿Se dan cuenta? O sea que así como la tribu de Leví es un símbolo de los 144,000 porque fueron apartados por Dios para llevar el arca, así también los que quieran ser de este grupo no solamente son llamados a obedecer su ley, sino también a enseñar a otros y través de su ejemplo y de su predicación le puedan ayudar a otras personas para que se aparten bien del pecado. Qué tremendo, hermano. Ahora, dice eso. Vamos a buscar. Salmo 51:13. Salmo 51:13, hermano. Qué tremendo lo que vamos a ver ahora. Noten, Salmo 51:13. Salmo 51, versículo 13. Dice así. Salmo 51:13. Entonces enseñaré, ahí está, a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ah, o sea que Salmo 51:13 es un verdadero, es un pasaje preciosísimo que casa perfectamente con la vivencia de los 144,000 sellados. Ahora, tanto las tablas como los 144,000 están asociados a un monte. Ahí es. No, este sería el número 4. Este sería el paralelo número 4. Tanto las tablas del campo como los 144,000 están relacionados con un monte. En el caso de las tablas del pacto, en el monte Sinaí. Y en el caso de los 144,000, con el monte de Sión. La sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿quién representa el monte Sión? ¡Ah! ¡Qué interesante esa pregunta!
¿Qué representa el monte Sión, donde dice que están reunidos los 144.000 sellados? Porque Apocalipsis 14:1 habla justamente de eso. Ahora vamos a buscar Salmo 125. Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, Salmo 125, versículo 1, nos va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de ¿qué dice? De Sión. Sea el nombre del Señor, que no se mueve, sino que permanece para siempre. O sea, el monte de Sión no es otra cosa que ¿qué? El monte de Sión es un símbolo de aquellos que confían en Jesús y que a raíz del sello que recibieron son inconmovibles, porque justamente el sello es para ellos. El sello escatológico dice claramente que es para que no se puedan mover, para que puedan permanecer firmes e inconmovibles espiritualmente hablando, y ningún tipo de doctrina los pueda mover del lugar donde se encuentran. Ahora, en ellos están el nombre de Jehová. Este sería el número 5. El paralelo número 5 sería con ambos, o sea, en las tablas del pacto y en los 144.000 figura el nombre de Jehová. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 11. Vamos a buscar ese pasaje muy conocido, pero amerita que lo veamos. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y también tenemos Apocalipsis 14:1, donde claramente dice que el nombre de Jehová en este grupo selecto llamado los 144.000. Otro paralelo más. Ambos aparecerán en el tiempo del fin como testimonio convincente en favor de la verdad y de la vigencia de los requerimientos de la ley de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Dónde dice eso? No vamos a leer, pero tiene que ver con este número 6 que está acá. Ambos aparecerán en el tiempo del fin. Les voy a dar solamente la referencia. Vamos a poner entre paréntesis. Maranatha, Maranatha 284. Solamente la referencia le doy porque es un poco largo para leer. Entonces, el arca del pacto va a aparecer al fin de la historia de este planeta y
Así también los 144.000 son los que van a estar vivos al fin de la historia de este mundo. Ese sería entonces el paralelo número 6. Ahora pasamos al paralelo número 7. Las tablas de piedra, y escuchen bien ahora, hermanos, este detalle, son una garantía. Ahí está. Subrayen este detalle. Son una ¿qué? Son una garantía de qué? Del perdón divino. Las piedras son una garantía del perdón divino. Y los 144.000 son una garantía de la santidad divina. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Entonces, vamos a poner solamente la referencia. Testimonios, volumen 3, página 390 en adelante y 391. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 390 y 391, dice claramente que los 144.000 son una garantía de la santidad de Dios, de la santidad que van a tener los fieles. Ahora, vamos a el punto siguiente. Vamos a el siguiente paralelo. Sería el paralelo número 8. El paralelo número 8. ¿Cuál es este paralelo? La gloria de la ley que brilló sobre el rostro de Moisés se volverá a repetir. Adivinen con quién, con este grupo. Con los 144.000 se vuelve a repetir, ¿qué cosa? Se vuelve a repetir ese rostro que brilló con la gloria de Dios y con la gloria de la ley en el rostro de Moisés. Eso mismo se va a volver a repetir con los 144.000 sellados. ¿Dónde dice eso? Solamente vamos a poner la referencia. Testimonios, tomo 3, página 391. Testimonio, tomo 3, página 391. No podemos leer estas citas porque son un poco extensas, por eso les doy la referencia para que ustedes lo puedan localizar y leerlo con cuidado. Entonces, ya tenemos 8 paralelos preciosísimos. Ahora vamos al paralelo número 9. Entonces, ¿cuál fue la razón principal por la cual Dios escribió su ley sobre tablas de piedra? La pregunta preciosísima. Y la respuesta la encontramos en Patriarca y Profeta, página 379. Preciosísima declaración. Dice así: Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos. ¡Qué espectáculo, hermano! ¡Qué Dios más sabio que tenemos! Noten,
Dios no confió sus preceptos o su ley a la memoria de un pueblo olvidadizo. No podía hacer eso. Y sigue diciendo, sino que las escribió en tablas de piedra. Y ahora viene un bombazo, mi estimado. Escuchen este detalle porque es demasiado clave. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar sus mandamientos con las tradiciones paganas. Miren, hermano, ¿quién tenía a Dios en mente? ¿Escribió su ley en tablas de piedra? ¿Quién tenía a Dios en mente? El hecho de que no podía arriesgarse en que el pueblo mezcle su ley con tradiciones paganas o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que cuando Dios escribió su ley en tablas de piedra, Él estaba pensando que su ley es tan sagrada, tan santa, que no podía tener ningún tipo de mezcla. No podía tener ningún tipo de mezcla. Quiero escribir acá la palabra mezclas. Qué tremendo, mis amados. Las mezclas, mezclando sus mandamientos por ordenanzas humanas o costumbres o reglamentos humanos. Qué impresionante, a mí me sacude, hermanos. Sinceramente les digo que me impacta muchísimo. Ahora, las noches brillaban. Este es un detalle interesantísimo. Primero escrito, páginas 32 y 33, dice. Los mandamientos de la primera tabla, brillaban más que los de la segunda. ¿Sabían eso? Que los mandamientos de la primera tabla de la ley brillaban más que los de la segunda. Y el cuarto mandamiento brillaba más que los otros. Ahora, lo mismo va a suceder con los 144.000. Y este sería el paralelo número 9. El paralelo número 9 es que así como las tablas del pacto brillaban, una de ellas brillaba más que la otra, así también los 144.000 van a brillar por Cristo. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver. Filipenses. Filipenses capítulo 2. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis sencillos e irreprensibles. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis sencillos e irreprensibles, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, y ahora viene, resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Qué hermosura! Esa expresión luminar en el mundo equivale a que ellos tienen que brillar espiritualmente hablando. Pero también tenemos Daniel 12:3. Daniel 12:3, que dice,
y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso dice Daniel 12:3. Isaías 61. Levántate y ¿qué viene? Y resplandece. Ahí está. Y hay otro pasaje también que está en Mateo 13 que también tiene que ver con esto. Noten lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Oh, mis amados, estos versículos nos hablan de que los 144,000 también van a brillar, así como las tablas del pacto brillaban por el contenido que tenían. Qué hermoso. Ahora, lo que le daba valor al arca, ¿qué era? ¿Qué era lo que le daba valor al arca del pacto? Exaltada Jesús, página 130. Exaltada Jesús, página 130, dice que lo que le daba valor al arca del pacto donde estaban las tablas era la ley. Si la ley no estaba ahí, no iba a tener ningún valor esa arca. Ahora, ¿qué es lo que le da valor a los 144,000? Vamos a buscar. Isaías 13:12. Isaías 13:12, hermano. Qué hermoso lo que vamos a ver ahora. Isaías 13:12. ¿Qué es lo que qué es lo que hace que sean valiosos a los ojos de Dios? Los 144,000. Noten lo que dice el versículo 12 del capítulo 13 de Isaías. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro refir al hombre. Pero acá no dice por qué. Acá solamente está la promesa, pero no dice por qué. Vamos a Isaías 43:4. Vamos a Isaías 43:4. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Tampoco dice por qué, pero en palabras de vida del gran maestro, página 289, dice por qué. Noten, ahí dice por qué hace que los 144,000 sean tan valiosos a los ojos de Dios. Noten lo que dice. El valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hace que los 144,000 tengan un valor tan excelente y glorioso los ojos de Dios? Porque ellos conocieron a Jesús, porque ellos estuvieron dispuestos a conocerle a Cristo. Y como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, ese que te conozcan a ti es demasiado clave. Entonces, ya tenemos, ya tenemos la respuesta a la pregunta. Ahora, ambos están robustecidas por un así dice Jehová. Este sería, ya vimos el número 10. Ya vimos el paralelo número 10. Ahora vamos al paralelo número 11. Ambos, o sea, tanto la tabla como los 144.000 están robustecidos por una así dice Jehová. Ahora, en el libro por Portor Evangélico, página 175, dice así: en mis libros se presenta la verdad, y ahora viene, robustecida por un así dice Jehová. El Espíritu Santo grabó. Noten esa palabra grabó. Ya nos estamos encontrando varias veces con el mismo detalle. El Espíritu Santo grabó estas verdades en mi mente. ¿Cómo? La ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra. Sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué hermosura. Noten, la señora Pay dice que los escritos de ella fueron robustecidos por una fe, dice Jehová. Y gracias a eso, ella pudo escribir todo lo que escribió. Pero dicen que el Espíritu Santo grabó la ley en mi mente. Y de esa manera, o sea, sí, pero la ley fue grabada por el dedo de Dios en la tabla del testimonio. Ahora, los 144.000 están robustecidos por un sí dice Jehová. Y les voy a dar solamente las referencias para que ustedes lean. Conflicto de los siglos, página 653. Conflicto de los siglos, página 653. Ahí dice que los 144.000 están enamorados de un así dice Jehová y desilusionados de un así dice la iglesia o así dice el pastor. Otro paralelo más. En este caso sería el 12. Noten, el paralelo número 12. Ambos tienen la misma característica que aparecen en Romanos 7:12. Y en Romanos 7:12 dice que la ley es santo, justo y bueno. O sea, esto que se dice de la ley también se puede decir de este grupo. Los 144.000 también tienen las mismas tres características que tiene la ley. Qué espectáculo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra característica más. Noten. Historia de la Redención, página 200. El arca sagrada que contenía las tablas de piedra. Escuchen lo que viene ahora, hermano, porque es espectacular. Esto tiene que ver con el paralelo número 13.
El paralelo número 13, y noten que acá aparece la palabra ocultus. Interesantísimo este paralelo. Dice, el arca sagrada que contenía las tablas de piedra fue ocultada secretamente en una caverna. O sea, fue el profeta Jeremías el que escondió el arca del pacto. Pero hasta ahora esa arca está escondida. Y noten, ahora viene el paralelo. Los 144,000 serán escondidos en lugares secretos. ¿Dónde dice eso? Maranatha, página 268. Vamos a poner acá la referencia. Ustedes lo busquen porque es una cita un poco larga para leerlo. Paralelo número 13. O sea que así como el arca fue ocultada en una caverna por el profeta Jeremías, sí también los 144,000 después del decreto, ellos van a estar escondidos en los montes. Qué tremendo paralelo tenemos acá. Ahora, Santiago 2:12 dice que seremos juzgados por la ley de Dios. Eso dice Santiago 2:12. Ahora, esto tiene que ver con el paralelo número 14. Y el paralelo número 14 tiene que ver con juicio. Entonces, si Santiago 2:12 dice que seremos juzgados por la ley de la libertad, ¿dónde está el paralelo con los 144,000? Acá viene. Los 144,000 también van a juzgar a Satanás y los impíos durante el milenio. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 6. Y luego vamos a ir a Apocalipsis. Primera de Corintios, capítulo 6, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y este pasaje lo tenemos que conectar con Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Facultad de qué? Facultad de juzgar. Quiere decir entonces que sí, como la ley, o sea, así como nosotros vamos a ser juzgados por la ley, los 144,000 van a juzgar a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos de todas las épocas. Último paralelo. Vamos al paralelo número 15. Terminamos con el último paralelo, el número 15. Dice, conflicto de los siglos, página 305. Esta es una ley que jamás puede ser abolida.
pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. Noten, los 144.000 también. Isaías 43:10. Isaías 43, versículo 10. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. A ver, acá está. Isaías capítulo 43, versículo, versículo 10. Vosotros sois mis, ahí está, mis testigos. Noten, la ley de Dios dice que permanece como testigo de Dios. Pero Isaías 43:10 bien dice que los 144.000 van a ser testigos de Dios. Con este punto llegamos al final. Fue una alegría enorme, mis amados. Fue un gozo enorme para mi corazón poder compartir con ustedes estos 12 temas en relación a los 144.000 sellados. Que Dios te bendiga, que los ángeles del cielo te guarden y te protejan de todo peligro. Y no te olvides que si fue bendición para ti esta serie de 12 temas, no te olvides de compartir con otras personas, porque cuanto más personas podamos beneficiar, mucho, pero mucho mejor va a ser. Así que si deseas comunicarte con nosotros, acá está nuestro número de WhatsApp. O si Dios pone en tu corazón el apoyarnos para seguir adelante económicamente, también te vamos a agradecer muchísimo porque lo necesitamos. Que Dios te bendiga muchísimo y que disfrutes al máximo del pan del cielo.